Sigue la Corte diciendo, cuando se afirma en el fallo de la Corte Provincial que C debe incorporarse a su familia de origen y abandonar la de sus guardadores, lo hace por entender que el vínculo biológico es algo que debe preservarse por encima de todo. Y es verdad. Esto es lo que dice la propia Corte en unos considerandos anteriores. El vínculo biológico es el sustento y es el principio general. Incluso del trauma que, según se acepta en la sentencia del Tribunal de Familia, se derivará para la niña. Pero este razonamiento, dice la Corte, implica un punto de partida equivocado. ¿Cómo es esto? Dijimos en unos considerandos anteriores, en el 4, que teníamos que partir del sustento biológico y ahora dice es equivocado. Bueno, puede ser equivocado en la valoración de los antecedentes probatorios del caso, dice. Es la conveniencia de la niña lo que eventualmente debe justificar su retorno a la familia de origen y no al revés, la preservación de su vínculo biológico lo que sirve de justificación al trauma del retorno. Si la entrega de C a su madre biológica supone un daño para la niña, entonces los jueces debieron justificar su decisión en la permanencia de los guardadores que aspiran a su adopción, en la que permanencia con los guardadores que aspiran a su adopción generaría un trauma mayor, pero ninguna demostración en ese sentido se lleva a cabo. Lo que está diciendo es decir, bueno, en definitiva, va a causar un trauma, pero un trauma mayor le va a causar sacarle a esta niña, a los guardadores que hacían mucho tiempo que la tenían, y de esto vamos a referirnos en los finales de la disertación, para devolverla ¿a quién? A su familia biológica. En definitiva, lo que está marcando la Corte Suprema de Justicia es un problema en la prueba, en definitiva, o hacia dónde tiende la sentencia. Lo que pasa es que esto mal interpretado, este párrafo que es del voto de justamente de Zaffaroni, Fadi y Airgibay, nos podría llevar a que el principio general, hoy por hoy, es decir, los chicos se quedan con los guardadores cuando pasan el tiempo. Entonces, también dice la Corte, o entiendo yo que quiere decir la Corte, que hay que ver exactamente, mantener un ajustado equilibrio en la atención que se da en evaluar cómo se va a hacer esa eventual restitución. Porque también hay una cuestión. A veces nosotros ponemos la ideología sobre la realidad y es muy difícil que podamos restituir a un chico después de 6, 7, 8 años con sus guardadores por un principio solamente legal o por una convicción ideológica que marque una ley. Esto, justamente yo que estoy a favor de la ley, también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el problema no está en la adopción, va a estar en la entrega en la guarda, en cómo se entrega, porque cuando le llega el caso a la Corte, alguno puede decir, bueno, ya está, pasaron como, para que llegue primero un caso a la Corte primero, que la Corte lo tome y que lo resuelva. Y va a decir, y el interés superior, claro, le sacamos a este chico para devolvérselo a su familia biológica, a veces ni siquiera está bien evaluada la familia biológica. Entonces, tengamos en cuenta esto también, porque hay que decirlo. Pero la Corte dijo, bueno, hay que evaluar la atención, hay que mantener un equilibrio en esto de cuál es el daño mayor para este chico. Dice la Corte, bueno, lo interesante de esto, dice el derecho vigente en particular prioriza, no se trata por lo tanto de una barrera infranqueable para la consideración de situaciones en las cuales la permanencia de este espacio original fue de hecho interrumpida, como es el caso. O genera un enfoque no dogmático lleva a la cuidadosa consideración en los últimos casos desde la perspectiva libre de prejuicios que ordena utilizar el artículo 3.1 de la Convención. Insiste Zaffaroni, Fadi y Airgibay en marcar el tema del interés superior. Y decir que la priorización que formulan las leyes a la familia biológica no es absoluta. Ningún derecho es absoluto, ningún derecho es absoluto. Pero sencillamente lo que vamos a empezar a ver en los fallos de la Corte, y adelanto esto, es que estamos viendo fallos de la Corte que terminan casi haciendo del niño una prescripción adquisitiva. Y esto suena muy feo lo que estoy diciendo, pero en definitiva terminamos viendo que después de 10 años de procesos judiciales que llegan a organismos jurisdiccionales, de mucha responsabilidad a tribunales superiores de provincia como la Corte Suprema, en definitiva, en base al interés superior, estamos cosificando de alguna forma también en base a ese interés superior, porque el chico ya está con los guardadores, y en base a ese lo cosificamos y decimos, bueno, es evidente que se tiene que quedar con los guardadores. Entonces, hay una suerte de argumentación que parece decir, qué bueno lo del chico puesto, me lo quedo en definitiva, lo tengo, esto interviene el servicio zonal tardíamente, no digo tardíamente por responsabilidad del servicio zonal, sino que se entera después de 2 o 3 años, hoy se están entregando en algunas provincias, guardas por escritura pública, no con fines de adopción,
porque esto no está prohibido, está prohibida la guarda con fin de adopción, pero alguna guarda, o el chico lo tienen en guarda de hecho, y después pasan 3 o 4 años y se presentan ante el organismo provincial, que sea, se empieza a armar la guarda, empezamos toda una discusión si está anotado o no está anotado en el registro provincial, llega a la corte y dice, no, pero hace 6, 7 años que este chico está acá, ¿cómo se lo vamos a sacar? Eso en definitiva, no digo que la corte lo esté haciendo, estoy diciendo que el sistema del cual participamos todos está cosificando de alguna forma a los chicos y estamos terminando con esos chicos sometiéndolos casi a una prescripción adquisitiva. Decía, tendría que ser Moreno Gustavo sobre su capión adoptiva casi, más o menos. Hay un segundo fallo que no tiene, que es el caso A de la Corte, del 13 de marzo del 2007, que en realidad también este fallo tiene algún tipo de cuestión social, porque no es común que la familia adoptante respondía o tenía algún tipo de vinculación con un periódico nacional de primera línea, ¿no? La Sala M de la Cámara Nacional de lo Civil revocó lo resuelto en la instancia anterior y declaró la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se había decretado el estado de abandono del menor y otorgado su guarda con miras a su futura adopción al matrimonio tal. En consecuencia, ordenó la restitución a su madre biológica que lo reclamaba. Además, dispuso la rectificación de la partida de nacimiento correspondiente por haberse asentado en ella un nombre falso. La Sala M. Llega el caso a la Corte y vuelve la Corte a decir, para decidir cómo lo hizo, y en lo sustancial el tribunal, se estaba refiriendo a la Sala M, sostuvo que las resoluciones cuestionadas habían sido dictadas sin previa citación de la progenitora, advirtiendo que el juzgado debió haber extremado los medios a su alcance para que compareciera a estar en juicio, a fin de darle la intervención que corresponda. Es decir, que en el proceso la madre no había sido bien citada. Esto que en el derecho penal da rápidamente a cualquier tipo de nulidad en la notificación, y los defensores públicos en materia penal esto lo saben claramente, evidentemente acá esto había sucedido, la madre no había sido debidamente citada al proceso, por lo tanto esto optaba a mantener esta pretensa adopción. Con ello entendió la Cámara, se enervaba la finalidad perseguida en el artículo 317, inciso A del Código Civil, agregó que de la prueba producida surgía que la madre biológica se hallaba en condiciones físicas y psicológicas suficientes para asumir ese rol y que la decisión se adecuaba con el fin superior que amparaba la Convención sobre el Derecho del Niño. Es decir, había sido evaluada la mamá, estaba en condiciones, lo estaba reclamando, estaba mal notificada, y lo cierto es que el niño hacía bastante tiempo que estaba con sus guardadores también. Acá arranca un tema que no es menor y que seguramente que si hay profesionales en esta sala de otras incumbencias que sean no jurídicos, es importantísimo tener en cuenta estos informes y que estos informes estén detalladamente y que tengan también una conclusión ajustada, obviamente, a la incumbencia profesional, y también los que somos de la incumbencia jurídica, respetar estos informes, pero que estos informes tengan opinión, porque a veces es necesario. Veo a veces que algunos informes no tienen una opinión concreta sobre lo que se les pide, y también es un defecto muchas veces de los funcionarios judiciales, que no le decimos exactamente qué queremos que nos contesten, independientemente de lo que opine la incumbencia profesional, porque obviamente la respuesta que se da a un expediente es jurídica, no es sociológica solamente, pero sobre todo debe ser jurídica. Y acá la Corte arranca con un pormenorizado análisis de los informes técnicos. ¿Por qué? Porque la Sala M, en definitiva, en ese caso, después de sacar su fallo, había ordenado que se hiciera un seguimiento no jurídico, sino social y psicológico, de los distintos guardadores. De los guardadores y de la familia de origen, obviamente. Dice en el considerando 8 la Corte Suprema, que de lo descrito precedentemente se desprende que uno de los fundamentos esenciales que tuvo en cuenta el ACUO para resolver en la forma que lo hizo, esto es, la aptitud exigible de la madre biológica, no presenta actualmente la calidad de tal. Para decir esto se va a basar en los informes técnicos, en los nuevos informes técnicos, que como las Cortes dicen son más actuales y responden al criterio ya del caso SC, no es menor decirlo, los va a tomar. Ello es así, pues de la actuación del equipo profesional que la propia Cámara designó para intervenir en el proceso de restitución del menor, surge con meridiana claridad que ni su progenitora ni sus abuelos maternos se encontrarían por el momento en una situación objetiva de madurez psíquica y emocional suficiente como para asumir su crianza.
y así brindarle la contención necesaria para proveer a su desarrollo pleno, mental y espiritual en el marco de la difícil contingencia en la que se encuentran inmersos. Se imaginan ustedes, después de leer el considerando 8, a dónde va a ir el fallo. Seguramente. Tenemos dos informes técnicos contradictorios, uno de la sala y otro también del equipo profesional que interviene casi ante la Corte, o por designación de la sala, que al ser contradictorios ya nos están llevando a que la Corte va a volver a traer el fallo de sala S, el caso S, perdón. Y acá se toma también de la Corte de la Ley de Protección Integral, de la 26061, donde dice que para finalizar viene al caso recordar lo dispuesto en el decreto reglamentario de la 26061, el 415, que analiza, dice, bueno, así, mediante dicho acto, se reitera el concepto familia o núcleo familiar que no solamente comprende a los progenitores y a las personas vinculadas a los menores por línea de parentesco, sino también a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente. El decreto, cuando reglamentó el artículo 2 el artículo de la 26061 que se refiere a la familia, no pensó en la adopción. Al contrario, lo que pensó el decreto es no tomar un solo modelo familiar, porque hoy lo que está en crisis no es la familia, sino lo que está en crisis es el modelo nuclear, papá, mamá y los chicos. Hoy vamos hacia la familia ensamblada, vamos hacia otros modelos, tenemos modelos monoparentales donde la mamá es la cabeza de familia, pero no estaba pensando en la adopción como intenta ponerlo la Corte como otro justificativo más. Todos los otros considerandos son repetidos del caso SC del 2005. Este caso ya es del 13 de marzo del 2007. Y hay una cosa muy especial que es el voto del doctor Maqueda, respetado ministro de la Corte, donde debilita el derecho de defensa de la madre. Dice el doctor Maqueda en su voto: la declaración de nulidad de todo el procedimiento con el único fundamento de no haber extremado el juez de primera instancia los recaudos para notificar a la madre biológica peca de un exceso de rigorismo formal que impide ponderar equilibradamente las circunstancias fácticas. Esto es decir, básicamente, dice, no notificamos a la madre en debida forma, lo importante es la solución que nosotros intentamos dar, o en definitiva la solución que vamos a dar, nos estamos apartando por una cuestión formal de... Yo digo, los defensores penales, ¿no? Los defensores penales, digo, que manejan los temas de nulidad, ¿qué harían con un voto así? Entonces, siga, y bueno, si me notificaron mal o bien, esto no interesaría. Bueno, asimismo concluir que al no haberse extremado los recaudos de la notificación, se ha afectado el derecho de la defensa de madre biológica a partir de considerar que la notificación efectuada en los autos era insuficiente, omite evaluar que aquella ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa desde el momento de su presentación judicial. Como se presentó, no se presentó cuando se debía, sino que gracias a Dios tuvo algún abogado, pudo llegar al expediente, pudo acceder al expediente con la dificultad que tienen muchas veces los sectores vulnerables para el acceso a la justicia. Primer derecho humano que tenemos todos para poder acceder a una justicia. Y es difícil acceder a la justicia, no es fácil, porque no se accede sin abogado. Es difícil conseguir un abogado privado y sabemos que la labor de los ministerios públicos de la defensa está abarrotada justamente porque no se le da el presupuesto necesario a los defensores y a los asesores para que podamos cumplir la misión que tenemos que cumplir. Y hoy tenemos algunas ONG que nos vienen a decir, bueno, qué bueno serían que nos dieran a nosotros parte de la defensa, cosa que nosotros lo vamos a hacer mejor porque ustedes están abarrotados, ¿no? Esto vamos a la privatización de alguna forma de la defensa pública, como se intenta ahora un poco con el abogado del niño. Otro fallo interesante de la Corte, mucho más cercano acá, es el caso Guarino, de 19 de febrero del 2008. La sala, esto es un fallo del Chaco, que desestimó el recurso extraordinario local de inconstitucionalidad, porque en definitiva este matrimonio que intentaba adoptar, el padre era abogado, es decir, que no podía desconocer al menos la legislación. Si esto que la ley se presume conocida para todos, me imagino que para un abogado debe tener una carga especial, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no estaban inscritos en el registro adoptivo de la provincia. El Tribunal Superior había confirmado el fallo de la juez de grado, que había rechazado la guarda preadoptiva solicitada, declaró a la menor tal
en estado de patronato, dispuso su inmediata entrega a ese juzgado e hizo saber a la asesora de menores que debía designar familia acogedora para el cuidado de la niña hasta tanto se defina su situación. Para esto, para fallar como había hecho el Superior Tribunal del Chaco, había dicho que el obrar de los recurrentes en cuanto a la recepción por entrega directa de la menor pocos días después de inscribirse en el registro centralizado de adopciones, esto que yo comentaba en principio, que van las parejas, se anotan y es el único requisito que tiene a veces en cuenta la justicia local, porque también lo marcan las normas locales, lo importante es estar inscrito en el registro, no interesa si antes o después, están inscritos al momento que hacemos la petición ante el tribunal, ante el organismo judicial. Y en el silencio guardado tanto ante las evaluaciones judiciales como ante el propio terapeuta, manteniendo al solicitar la guarda. Esta gente no se había querido someter a la evaluación cuando se lo había ordenado el juzgado. Dice, no existió respuesta al planteo de carácter moral y ético que formuló el asesor de menores requerido al quebrantamiento de las reglas jurídicas imperantes en una guarda con fines de adopción, desestimando como justificativo el alegado miedo de que la madre biológica se arrepintiera y le sacara a la criatura. Dice, nosotros no vamos a presentar nada a ver si la madre todavía nos pide la criatura y nos sacan la criatura. Este era el alegato que hacía la padre. No es nada, no es nada. ¿Está bien usted? Un médico por ahí, por favor. Dice, dice, ¿podemos seguir? Está muy bien, está muy bien.